Muchas gracias. Quiero empezar esta participación, obviamente agradeciendo a las sociedades filosóficas que se encuentran detrás de la organización de este evento. Como saben, este tipo de eventos son bastante peculiares, difíciles de encontrar, y los filósofos los agradecemos grandemente. Eso por un lado, y por otro, también agradecer al Congreso del Estado que nos permite realizar este evento aquí. Dicho esto, quiero anticipar que la ponencia está organizada en cuatro secciones, y las adelanto para facilitar el seguimiento de la ponencia. En primer lugar, introduciré el tema con una invitación a pensar. El pensamiento es posiblemente lo fundamental del ejercicio filosófico, y en este sentido un congreso como este es una invitación sin duda a pensar. Es un momento de detenerse precisamente a eso, a pensar, cosa, como sabemos, poco frecuente hoy en día, ¿no? En segundo plano, desarrollaré lo que llamo la crisis antropológica y la pobreza, es decir, una comprensión antropológica de la pobreza. ¿Qué puede decir un filósofo desde la antropología sobre la pobreza? En tercer lugar, el estatus central del miedo y de la mentira en el desarrollo de una cultura que favorece la pobreza y el empobrecimiento personal. Y por último, la comprensión, la propuesta de la desigualdad como una ventaja social, y la comprensión de la pobreza como una oportunidad. Una invitación a pensar. La actividad de la existencia humana es bien ajena a la brillante y exitosa estructura de los pensamientos ya pensados. Más aún, la verdadera sabiduría humana se renueva al preguntarse incesantemente por su propia situación. Tal actividad es una osadía del espíritu que dona su propio ser buscando ser más, ser además de lo que ya es. En esta donalidad radica la riqueza y sobreabundancia de la persona humana. Hablar de persona es hablar de don, y hablar de don indica riqueza. Pero entonces, si el hombre es capaz de pensar además de lo pensado, es decir, proseguir en la actividad de pensamiento, y por tanto no todo está dicho, es conveniente preguntarnos por nuestra situación actual, o lo que es lo mismo, es conveniente filosofar hoy. La actividad filosófica es así, y quien se atreve a pensar debe ser capaz de desaferrarse de lo ya pensado antes y de lo que otros han pensado a lo largo de la historia. Lo anterior no significa en ningún caso prescindir de lo pensado, sino desde ahí lanzarse hacia adelante sin conformarse con el éxito obtenido. ¿Qué es, pues, pensar? Pensar, valga la redundancia, es detenerse a pensar. Efectivamente, pensar es un don que acontece al detenerse en actitud de pensar. Quien no se detiene no puede pensar. Pero es fundamental, entonces, detenerse. Pensar es esperanza de don, de riqueza. Por un lado, para pensar es necesario detener toda la actividad en espera de que surja el eureka, la novedad. Por otro lado, es necesario recabar lo que se ha pensado antes al respecto de algún asunto, es decir, el estudio del patrimonio filosófico. Efectivamente, como señaló Tomás de Aquino, el estudio de la filosofía no tiene por objeto saber lo que otro ha pensado, sino en qué consiste la verdad de las cosas. Esto es detenerse a pensar. Congeniar ambas actividades, detenerse y pensar, es una tarea muy ardua,
Pretender empezar de cero es arrogancia estúpida, muy propia de nuestro tiempo histórico. Lo que aquí se busca es pararse a pensar la sociedad. El asunto de la pobreza es un asunto que se aborda irremediablemente de la mano de la sociedad. Y dado que no basta con lo pensado aquí, estas letras son una invitación a pensar en primera persona sobre la sociedad en que cada uno vive. De otro modo, solo se perdería el tiempo. Con lo anterior, ya se está indicando el carácter libre de la actividad de pensamiento, pues no cabe obligar a nadie a pensar más allá de lo pensado por otros. Es simplemente una invitación. En este sentido, la filosofía es una actividad abierta a todos los que son libres y en ningún caso exclusiva de eruditos o iluminados. Todos estamos invitados a ser filósofos, a pensar en primera persona más allá de lo que otros han pensado. Aunque el reto de filosofar es magno y por tanto peligroso, la empresa que aquí intentamos acometer no es un juego al solitario. Y por eso, como quien se sabe convocado, se lanza hacia adelante con la esperanza de que acontezca el pensar, un don que no es propio sino dado. Efectivamente, pensar es una tarea plural. Nadie piensa solo. Lo que se piensa en solitario no es pensar. En este sentido, me parece que la filosofía, una de sus principales aportaciones, es ejercer cierto liderazgo en el pensamiento. Sería un error que lo acaparara para sí y pensara que tiene la exclusividad, sino que más bien ejerce un liderazgo en el pensamiento. Y en ese sentido, su principal función social del filósofo, de la filosofía, es conseguir inspirar. Es decir, invitar a pensar. Cabe una advertencia. Hoy se tiene mucho miedo a pensar, por el compromiso que la actividad intelectual conlleva. Pensar es primariamente una forma de vida y también una generosidad del ser. De ahí que en cierto modo se comprende el miedo a pensar, aunque no se justifique. Pensar exige un cambio de vida, una actitud esperanzada sobre uno mismo y sobre los demás. Por otro lado, se ha establecido el falso dogma de que ya todo se ha pensado, que no hay nada nuevo bajo el sol. La complejidad de nuestra situación actual y en especial de la sociedad contemporánea exige que se abandone tal miedo teniendo la verdad como inspiración. Así entendida, la vida y la existencia humana es un constante pensar y repensar en un vaivén que hace del pensamiento vida y sentido. Por tanto, corresponde a nuestra generación y a cada uno en lo personal repensar su propia vida, la vida social y en el fondo todas las realidades humanas. Queda entonces claro que también, y tal vez sobre todo hoy, es conveniente repensar la sociedad, recabar los principales hitos al respecto y abrirse al don de alguna novedad al respecto. Tal empresa exige hacerlo a partir de la propia situación actual. Repensar la sociedad significa abrir paso a sus problemáticas contemporáneas. Un modo muy inspirador de describir al hombre, es como resolvedor de problemas. Es cierto que el hombre es un ser aquejado, suscitador de problemas, pero también es mejor solucionador de ellos. La existencia humana se pone en juego de este modo. ¿Cómo resuelve el hombre entonces los problemas? Fundamentalmente, pensando. Cabe una gran diversidad de métodos en la resolución de problemas, pero el pensamiento es el principal distintivo humano, pues somos seres racionales. De ahí que repensar la sociedad signifique hacer frente a sus problemáticas. De este modo, no se abandona el realismo. Al contrario, se introduce el realismo en una clave esperanzada, un realismo esperanzado. Repensar la sociedad implica hacer filosofía hoy.
pensar nuevamente la sociedad. Insisto, este ejercicio de filosofía social es ante todo una invitación a repensar la sociedad en primera persona. Lo que está en juego no es una estructura de ideas o pensamientos, sino la propia vida y, ¿por qué no?, la propia existencia personal. Hay que abrirse pues a filosofar y no meramente repetir lo pensado. La situación histórica en la que nos encontramos es de una alta complejidad económica, política, social. La proliferación de soluciones parciales a los problemas interpersonales aumenta aún más esa complejidad, provocando numerosos efectos secundarios que en muchos casos son negativos. De ahí la premiante necesidad de abordar los problemas sociales no solamente con una metodología analítica, crítica, que es claramente insuficiente, sino también una metodología sistémica, integradora, que logre precisamente integrar la multitud de actores en un juego globalizado. Más aún, hoy es conveniente acceder a la intimidad de la sociedad y descubrir su estructura donal. Adquirir esta visión íntima y sintética de la sociedad y el carácter social del hombre es el principal reto de toda persona, padres, educadores, gobernantes, porque implica no solamente una formación técnica, sino una formación filosófica y sobre todo antropológica. El gran reto de toda sociedad es acrecentar su carácter donal, sabiendo que lo que está en juego en todo proyecto social es primeramente la propia persona, su felicidad y su destino personal, y en segundo plano la innovación social y la renovación de la cultura. No es acertado tratar al hombre con una metodología analítica y por tanto tampoco a la sociedad, pues de otro modo los resultados son imprevisibles y con frecuencia dañinos, conduciendo a efectos colaterales negativos. En el hombre como en la sociedad todos los factores son pertinentes. Repito, todos los factores son pertinentes. Es conveniente tratar de ver en el hombre la mayor cantidad de factores posibles y encontrar las relaciones de coherencia y de compatibilidad que los vinculan, procurando ampliar constantemente el número de factores que se consideran. Eso no se consigue de otro modo sino volviendo a pensar, es decir, no conformarse con lo pensado. Es decir, a la sociedad conviene aplicarle primeramente un método sistémico y desde ahí comenzar a afrontar el problema de su actual complejidad y sentido trascendente. Sin embargo, la realidad social sobrepasa el carácter orgánico, pues el seno donde se nace y crece la intimidad humana, el seno donde nace y crece la intimidad humana. De modo que si se aspira a mantener la esperanza en la sociedad, hay que proponer un método en primera persona, al que cabe llamar donal, en orden a la intimidad de las relaciones interpersonales. En definitiva, esta ponencia no pretende resolver el problema de la pobreza, obviamente, de un modo definitivo. ¿Qué se pretende entonces? Abandonar la perplejidad. ¿La perplejidad ante qué? Ante la situación histórica de la sociedad. Esto es inspirar a los diversos agentes sociales a actuar en orden a la búsqueda de implementaciones de solución. 2. La crisis antropológica como situación de pobreza. ¿Cuál es, pues, la especificidad de nuestra situación histórica? En la actualidad somos testigos de una pluralidad de crisis, o mejor, de una situación generalizada de crisis. Con frecuencia se oye hablar de crisis económica, educativa, ecológica, juvenil, política, cultural, científica, militar, incluso poblacional, sexual, genética, afectiva. Esto es el tema de todos los cafés.
Y por supuesto ética y familiar. Basta con abrir los periódicos para verlo y caer en cuenta del malestar en el que vivimos. Los problemas en nuestra sociedad son muy diversos. Desorden público y confrontación en las calles, desigualdad económica, problemas educativos, indiferencia política, contaminación, calentamiento global, grupos crecientes de indignados, monopolios económicos y políticos, manipulación de los mass media, aborto, problemas de conciliación trabajo y familia, suicidio juvenil, ruptura familiar, desempleo, invasiones migratorias, comercio de órganos, familias disfuncionales, caos jurídico, inseguridad, narcotráfico, trata de blancas, migración, terrorismo, y podría seguir adelante. Desamor, soledad, entre muchos otros. Todo mundo habla de la crisis, pero nadie habla de la misma crisis. Todas y cada una de las personas hemos pasado por momentos de crisis, desde las crisis más inevitables, como la típica adolescencia, hasta las crisis más interiores y profundas. Con todo, sería más válido decir que más que pasar, estamos en una situación de tensión constante, de crisis permanente. El hombre está inmerso en una realidad de crisis. Hasta el momento de la muerte se encuentra en él posibilidades de crecimiento y estas posibilidades también de crisis. Debido a su condición espiritual, podríamos decir que en el hombre su crecimiento es irrestricto, sin límite. No se requiere mucho trabajo intelectual para concluir del mismo modo que el hombre puede crecer, que el hombre que puede crecer también puede decrecer, disminuir exterior e interiormente, enfermar. Esta posibilidad de crecimiento o decrecimiento manifiesta la condición de crisis en la que el hombre puede estar. Pero ¿a qué se debe esta condición? La posibilidad de crecimiento sugiere ya de entrada libertad. La persona humana es fundamentalmente libre para perfeccionándose. Es libre de crecer y por lo tanto existe la posibilidad libre de renunciar a ese crecimiento. En el hombre el crecimiento no es necesario. En el hombre el crecimiento no es a fuerza, sino que el crecimiento humano tiene un alto grado de libertad. Cuando este crecimiento se detiene o no encuentra canales o alternativas de crecimiento, podríamos decir que la persona se encuentra en una situación de crisis, lo cual solo es posible porque el hombre es un ser crítico en sí mismo. Ahora bien, al ser la crisis una posibilidad del hombre, podría ser también una posibilidad del grupo social. ¿Podría toda una sociedad entrar en una situación de crisis, de imposibilidad de crecimiento? Más aún, ¿podría nuestra sociedad estar en una situación de decrecimiento, de disminución, de enfermedad o de pobreza? Si reconocemos que el hombre es libre y abierto al futuro, al crecimiento, tendremos también que reconocer que la sociedad corre la misma suerte, pues ambos son sistemas abiertos y libres. La lógica básica exige ante cualquier problema el conocimiento claro de su naturaleza. Ante cada problema se presentan posibles alternativas que pueden ser más o menos verdaderas o falsas. Las falsas son aquellas que limitan la sociabilidad e implican su degradación. Muchas veces el hombre elige alternativas reductivas, lo que equivale a negarse a colaborar en el juego social. Cuando en el ejercicio de la libertad, tanto el hombre como la sociedad se orientan de modo repetido hacia alternativas negativas, se produce una entropía social, un caos en el entramado de las conexiones sociales, que es manifestación de una pérdida ontológica o de crecimiento personal, y asimismo como empobrecimiento y disminución de la actividad social.
Es decir, esta repetición de alternativas negativas en el ejercicio de su libertad sitúa al hombre y a la sociedad en un estado de crisis mayor o menor complejidad. Este es un riesgo propio de la sociedad, de la interrelación entre los seres libres. La posibilidad de crecimiento y perfección y optimación es propia de la condición libre de la persona y de la sociedad. También lo es el riesgo de situarse en estado de crisis o de crecimiento. En el devenir de la historia continuamente se crean y se destruyen oportunidades vitales. Surgen alternativas que conducen a la perplejidad hasta hacer sentir a veces el miedo a la libertad y el temor a la incertidumbre, en última instancia al futuro. Hoy estamos en una situación de peculiar incapacidad de crecimiento. Hoy no están claros los recursos a los cuales acudir para solucionar nuestra problemática y por tanto nos encontramos perplejos. Nuestra época se encuentra ante dificultades que se podrían resumir en la inadecuación entre los procedimientos heredados para resolver problemas y la gravedad característica de los problemas en un mundo interrelacionado, en que todo tiene que ver con todo. Un mundo sistémico. Numerosos pensadores contemporáneos de los diversos saberes proponen que con frecuencia la crisis contemporánea como un problema es un problema de solución cuya solución es inaplazable, como una prioridad de primer orden. Es cierto que hay algunos que piensan que no hay tal crisis, que la crisis occidental, que la cultura occidental no está en crisis y que estos planteamientos son una invención ante los misterios del cosmos y de la vida humana. Sin embargo, a pesar de este radical escepticismo típico del pensamiento débil contemporáneo, este modo de pensar es excepcional y no representa la generalidad de la experiencia de malestar social. Por el contrario, parece ser más bien que el pensamiento y sentir generalizado es de crisis y decadencia. Sin embargo, ¿qué significa crisis? Crisis significa que ciertas convicciones pasadas han perdido su firmeza y no han sido renovadas. Que ciertos postulados se han agotado y que ciertos modos de afrontar la vida ya no responden a las nuevas cuestiones. Que hemos dejado de pensar, que hemos detenido el pensamiento. La crisis es en definitiva la detención del crecimiento. Es decir, en términos de pobreza, lo problemático es estabilizarse, detenerse o situarse imposibilitando el crecimiento y con él la riqueza. Es pobre quien la riqueza desaparece de su horizonte, quien no puede o no se le permite crecer. Insisto, el problema de la pobreza no es la pobreza en sí, sino detenerse en ella o perder la esperanza de crecer. En este sentido, lo relevante no es si se es pobre o se es rico, sino si se crece o se decrece, si se está en crisis o si uno se sitúa ahí, se establece, acomoda o conforma. Ser pobre no equivale a estar en crisis, pero instalarse en la pobreza, sí. Repito, ser pobre no equivale a estar en crisis, pero instalarse en la pobreza, sí. La crisis es la instalación en la pobreza. La pérdida de libertad, si se ve de otro modo. La categoría central de la antropología es entonces el crecimiento. Si bien el hombre puede describirse como un solucionador de problemas, hoy se encuentra ante un problema que podemos llamar de alta complejidad. Más aún, para Jürgen Habermas, posiblemente, según dicen los que saben, el filósofo vivo más considerado, la complejidad nos ha desbordado, y el hombre ya no es capaz de responder de un modo integral, sino solamente aportar soluciones
sectoriales, especializadas y analíticas que ponen de manifiesto que nuestra situación es ingobernable. ¿Cómo resolver el problema de la pobreza? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque es sumamente complejo. ¿Qué tan complejo? De una complejidad, dirá Habermas, inabarcable. Una complejidad que nos abraza y por lo tanto anula nuestra libertad de salir de esa situación. ¿Cómo resolver el problema de la pobreza? No lo sabemos. Es una serpiente que se come la cola, como una bola de estambre llena de nudos que nos invita a cortar el hilo y a claudicar antes de intentarlo. Las características más sobresalientes de una situación compleja no unitaria como la nuestra se pueden ver en el nivel social y a escala individual. Y son, propongo las siguientes. 1. La segmentación organizativa. 2. Los efectos perversos de la acción humana. 3. La anomia social. Y 4. El hundimiento de las instituciones, principalmente de los 3 grandes agentes del cambio social: familia, universidad y empresa. La segmentación es la pérdida de los objetivos en las organizaciones por la gestión de dificultades sobrevenidas en una modalidad de apagar fuegos. Es lo que vamos haciendo hoy. Vamos apagando fuegos porque comprendemos la realidad segmentada por partes. Hemos perdido una visión global de la realidad. Todo está organizado por departamentos, por áreas, por factores. Y de ese modo, pues nos dedicamos simplemente a ofrecer soluciones parciales al problema de la pobreza. Los coahuilenses piensan equivocadamente que la pobreza de Coahuila se resuelve solo desde Coahuila. Y lo mismo piensan los hidrocálidos, los chihuahuenses, los yucatecos, los chapanecos, los españoles, los franceses, los taiwaneses, etc., ¿no? Tenemos una visión parcial de la realidad y no nos damos cuenta de la integración y la interconexión sistémica de la realidad. Por su parte, la anomia es el estado de ánimo de quien ha perdido sus raíces morales, de quien no tiene pautas sino estímulos sin conexión, de quien roto por dentro, carente de sentido de la continuidad vital, se entrega a lo inmediato. Y por eso se decanta casi siempre hacia el hedonismo. Se aísla, es insolidario o al menos tiende a serlo, insolidario. Hoy las instituciones también han caído en un estado anómico, producido por los efectos perversos de la segmentación. Esto es en definitiva la entropía social. Por su parte, la familia, célula de la sociedad, padece tal anomia, manifiesta en el cansancio de los padres y la ruptura del proyecto común, así como la desvinculación de la familia nuclear a la extensa. Un proceso de atomización social y familiar. El consumismo en la familia y el desinterés de engendrar hijos y educarlos manifiesta este estado de ánimo, de anomia, de cansancio. Los profesores renuncian a educar y sobre todo a acceder y proponer la verdad como referencia intelectual. Hoy tenemos profesores cansados, agobiados por un sistema educativo burocrático, ideologizado, tecnificado o abandonado al mercado. Al mismo tiempo que carecen de liderazgo y apoyo de los padres, los profesores. Por último, los empresarios no son la excepción, pues con frecuencia abandonan su espíritu emprendedor e innovativo para conformarse con una vida placentera y vivir de sus rentas. En general, la clase empresarial carece de inspiración y arrojo para asumir el riesgo de la oferta y la creatividad al mismo tiempo que compensan su fracaso viviendo entre lujos y despilfarros. Las empresas, con frecuencia, se ven desorientadas por un activismo utilitario, renunciando a ser aliadas de las familias y, por el contrario, se han vuelto uno de sus principales enemigos,
abriendo paso a la disfunción en la colaboración padre y madre y la conciliación trabajo-familia. Me viene a la mente, por ejemplo, ese empresario, uno de los empresarios emblemáticos de México de hace algunas décadas, don Eugenio Garzazada, fundador del Tecnológico de Monterrey, entre otras instituciones, como el día días después de su asesinato, se abre su armario y se encuentran simplemente 5 trajes, 2 pares de zapatos, 3 corbatas y poco más. Es decir, uno de los señores más ricos de México vive en una situación de pobreza, de escasez. ¿Dónde está su dinero? Pues su dinero está invertido. El señor tiene mucho dinero, pero su dinero se está moviendo, está siendo puesto a disposición del juego social. Hoy, desafortunadamente, encontramos con frecuencia una clase empresarial que le gusta tener el dinero en la cartera. Es decir, que se tiene el dinero debajo del colchón, en las cuentas de banco, en la cartera, y no se pone el dinero al servicio del juego social. ¿Qué es el dinero? El dinero es la convocatoria al trabajo. Ese es su valor ético. El dinero permite convocar al trabajo, activar el juego social. Nos introducimos entonces en un metaproblema. Pues esa situación de crisis y esa complejidad nos pone a prueba como resolvedores de problemas. Si nos enfrentamos ante problemas sumamente difíciles de resolver, entonces viene la pregunta: ¿quién soy yo? Si no soy capaz de resolver estos problemas, si no soy capaz de resolver el problema familiar que tengo, si no soy capaz de resolver el problema productivo que tengo, entonces ¿quién soy como empresario? ¿Quién soy como padre? ¿Quién soy como profesor si soy incapaz de hacer una propuesta de verdad? Mi estatus se tambalea y nos introducimos en una crisis existencial. De ahí surge lo que podemos llamar la conciencia crítica, una conciencia de que estoy en crisis. La conciencia crítica suele atravesar 2 fases. La primera se caracteriza por la idea de que la decadencia es insuperable, de modo que lo único que cabe es adaptarse a ella para lograr sobrevivir apechando con las dificultades de la situación. En la segunda fase aparece la búsqueda de soluciones positivas. La primera es conformista, sofista en filosofía diríamos. La segunda es la inconforme, la que podríamos denominar de los solucionadores, por su actitud innovadora, comunicativa, de solución de problemas. La primera fase comenzó a manifestarse posiblemente después de la Primera Guerra Mundial, con la llamada Kulturkrisis. Y después de la Segunda Guerra Mundial surgió de modo muy precario y prematuro las primeras manifestaciones, a mi modo de ver, de la segunda fase. Tengo la esperanza de que nos encontramos en el incipiente tránsito de la primera a la segunda fase, pues las interpretaciones escépticas aún son predominantes. ¿Cuál es entonces nuestra situación? Nuestra situación histórica es crítica. Es decir, la historia humana se detiene, deja de crecer, carece de innovación. Nuestra situación histórica es de pobreza, sin riqueza en el horizonte. Pobreza y nada más. Tal detención manifiesta una crisis de la energía del espíritu humano, un decrecimiento espiritual al que cabe llamar crisis antropológica de Occidente. En definitiva, nuestra situación histórica es la pretensión de soledad existencial. O lo que es lo mismo, que la existencia adquiera un carácter de solo, que nadie me acompañe en el ser. Jugarme la existencia en solitario. Cuando alguien se enfrenta ante problemas de alta complejidad, entra en crisis existencial, dice que entonces ¿qué sentido tiene mi vida si no soy capaz de resolver los problemas?
Y eso nos introduce en un estatus existencial de soledad. Estoy solo ante los problemas. Nadie es capaz de ayudarme. Nadie me entiende. Los demás son extraños para mí. En tal situación no cabe sociedad. La sociedad carece de sentido y deja de ser lo que es. La sociedad se llena de extrañeza y se vuelve imposible la convivencia. Surge un mundo mostrenco. Las relaciones humanas carecen de rostro personal. El mundo se vuelve como mostrenco. ¿Qué significa mostrenco? Que no encuentro rostros. Lo que veo son como monstruos. ¿Qué son los monstruos? Pues aquellos que no tienen rostro. No encuentro a nadie. Como diría Rilke, ¿quién escuchará mi llanto? No encuentro quien me conozca y a quién conocer. Número 3, la mentira sistémica y el miedo al futuro. Se ve pues que la soledad existencial es la mayor de las pobrezas, pues indica una parálisis de la vida y con ella la pérdida del sentido. Pero ¿cuál es el origen de tal situación como atómica de la existencia? Se debe principalmente a la corrupción del espíritu, que consiste principalmente en la interiorización del miedo y de la mentira, en lo más íntimo del hombre. Hoy hay un exceso de miedo y de faltas a la verdad. Nuestra sociedad miente mucho, casi siempre miente. Cuando se miente demasiado, nadie se fía de nadie y el tejido social se desbarata. Con frecuencia se pretende restablecer a través de la ley, pero por ese camino poco se consigue. El hombre y la mujer de hoy no nos enfrentamos al porvenir con suficiente ánimo. Por el contrario, antes de empezar a vivir, ya estamos cansados. Vamos de vuelta. Hoy podemos encontrar muchos niños aburridos. Hay mucho niño aburrido. Ya no se digan adultos, obviamente. Lo que es sumamente trágico es que encontramos muchos niños aburridos, que ya van cansados a la vida. Muchos son hoy los que piensan que el futuro es amenazante y buscan sacarle la vuelta a toda costa. Vivimos en una cultura del éxito y el miedo al fracaso es general. Nos da vértigo el fracaso, miedo a quedar mal, a que nos saquen del juego social, a no triunfar. Miedo a ser un loser, a ser un perdedor. Así se forma un entorno que atrofia la creatividad humana. Vivimos en una red de mentiras. Una cultura de ficción donde todos somos actores, donde todos fingimos, damos el gatazo, somos posers. No tenemos rostro, sino que llevamos encima nuestra máscara. Nadie sabe quiénes somos y por tanto nosotros tampoco lo sabemos. ¿Quién me conoce? ¿Quién sabe quién soy yo? La intimidad permanece inédita. Nadie se atreve a ponerla en juego. Por el contrario, preferimos ocultarla. Tal desconocimiento de nuestra intimidad nos convierte en monstruos, sin nombre, sin rostro, con piel humana. Estamos solos, existencialmente solos, rodeados de extraños y desconocidos. Es el miedo, en definitiva, a abrir la intimidad, a que nos conozcan como somos. Y la mentira de ser quienes no somos. Este es el origen de la pérdida del sentido y también de la pobreza espiritual, incluso, sin duda, la económica. Se miente sistemáticamente y se tiene miedo al futuro. Se miente sistemáticamente y se tiene miedo al futuro. Es el origen de fondo de la pobreza. Es el origen antropológico, si cabe decirlo así. El miedo y la mentira nos paraliza, nos detiene, nos atrofia y con nosotros la sociedad entera. Entre miedo y mentira
no se puede vivir. La existencia se vuelve insoportable. Entre miedo y mentira no cabe la cooperación humana, y sin cooperación no se puede crecer. Es decir, lo que estoy intentando proponer es que en una estructura de miedo y mentira nos instalamos en la pobreza. Es imposible crecer, es imposible salir de nuestra precariedad. La precariedad se vuelve el estatus definitivo de nuestra existencia. El miedo nos abraza, nos ata las manos. No podemos crecer espiritualmente y por tanto tampoco en el ámbito de los bienes. La economía exige confianza. Pero hoy sabemos todos que todos mentimos, damos el gatazo. Yo soy profesor, los profesores mentimos mucho. Hacemos como que enseñamos y los profesores los alumnos hacen como que aprenden. ¿Sí o no? ¿Cuántos alumnos hay aquí? Es pura tomadura de pelo. La educación hoy es una tomadura de pelo. Es una pena, es una vergüenza porque mentimos mucho. Y los padres hacen como que son padres, pero en realidad depositamos a nuestros hijos en las escuelas y nos marchamos. Yo solo soy padre de 6 a 10 de la noche. No me llame usted antes. Este es el origen de la pérdida del sentido y también de la pobreza espiritual e incluso económica. Se miente sistemáticamente, se tiene miedo al futuro. Nadie puede crecer en esas condiciones. El miedo nos paraliza, nos detiene, nos atrofia. La sociedad se articula éticamente en torno al bien y a la verdad. Pero si se miente y se tiene miedo al bien y la verdad no comparece, ¿cómo podemos tener sociedad? Surge entonces la mafia. Literal. Surge entonces la mafia. La sociedad se transforma en una mafia. O lo que me gusta llamar onda grupera. Hoy vivimos la onda grupera. Grupitos por aquí y por allá, los grupos de izquierda y de derecha, los rojos y los verdes, los nuevos y los viejos, los de enfrente y los de atrás, los míos y los tuyos. Pero el bien común no comparece porque no hay comunidad, solo pandillas. Hoy están proliferando las pandillas, atención, en todo el mundo. O como hoy se les llama, gangs. Hordas. La horda es la antítesis de lo familiar. La horda es la antítesis de lo familiar. Con frecuencia hoy vemos familias en modalidad de horda. Mafias. Porque si yo miento como padre y tú mientes como hijo, nos ameafamos, nos hacemos mafia. La horda es la antítesis de la familia y de la sociedad. En la horda en la horda hay colaboración. Los mafiosos saben colaborar muy bien, los narcotraficantes colaboran mucho. Pero su colaboración es para la guerra, para los intereses particulares de la pandilla. Como los partidos políticos que parten a la sociedad. Partido es un error de principio en la política. Me alegra mucho decirlo aquí donde estoy parado. Partido es un error de principio. La clave de la política es el bien común. En la parte no comparece lo común. No comparece el bien común. A menos, atención a esto, que se abandone o se traicione el partido. Si lo piensan los grandes políticos y estadistas, siempre han dejado a un lado su partido al entrar al gobierno. Si mantienen, una vez que están en el gobierno, su mentalidad partidista, parcial, grupera, fragmentada, todos perdemos.
es muy conveniente hoy exigirle a los gobernantes que una vez que se ha terminado el juego de la competencia, basta ya que los azules estén de un lado y los rojos del otro. ¿Cómo se puede representar una sociedad integrada si se mantienen las partes, las posturas parciales? En la parte no comparece lo común, no comparece el bien común. En casa no funciona así. Quien llega con su partido lo echamos fuera de la casa. O sea, ese tipo que se marche, esa chica que se aleje, porque estropea, desarticula la familia. El miedo y la mentira nos introducen un trilema social. Es decir, un problema de alta complejidad. No es un dilema, sino un trilema de alta complejidad que desespera porque no encontramos solución. Uno, la primera parte del trilema, que es la postura del estatalismo. Se establece la mentira de que el cambio social depende del Estado. Esto lo piensa hoy mucha gente. Son dogmas de fe que se van estableciendo en el pensamiento y que somos incapaces de reformular. O de una única fuente que no soy yo sino otro. El Estado, el monarca, el dictador, el gobernador genial, el poderoso sistema. El estatalismo establece el monopolio del poder y del miedo. Es la postura del juego al monopolio. Recuerdo, por ejemplo, a Hobbes, cuando le hizo autobiografía. Hobbes dice, el miedo y yo, Thomas Hobbes, padre del Estado moderno, el miedo y yo nacimos gemelos. Mi madre me parió prematuramente al ver desembarcar la Armada Española en las costas de mi pueblo. Se pegó un susto su madre, es lo que cuenta él. Que él, dice él, el miedo y yo nacimos gemelos por el miedo de mi madre que me parió como aborto. Nací miedoso, dice Hobbes. Claro, no es de extrañarse que después proponga el Leviatán, el Estado, como el instrumento para anular el miedo que le tengo tanto a los demás. Aquello del hombre es el lobo del hombre. Le tengo tanto miedo a los demás, a que me den con un palo o que me saquen la pistola, que entonces prefiero establecer un Estado que monopolice el miedo, que lo monopolice, para que todos le tengamos miedo al Estado y entonces yo ya no te tenga tanto miedo a ti, porque hay un gran capo que a todos nos da de palos. Es la postura del Estado moderno, del Leviatán, alguien que monopolice el miedo. Por otro lado, tenemos también el liberalismo, el estatalismo por un lado, el liberalismo, que establece la mentira de que todo ciudadano tiene vocación capitalista y es capaz de realizar autónomamente el cambio social, de modo que si cada uno busca su propio beneficio, no hace falta ya buscar el bien común, pues este se consigue a través de una mágica mano invisible que corrige los errores y egoísmos del juego social. Aquí se esconde sutilmente el miedo a la colaboración. El liberalismo tiene miedo a colaborar, porque dice, todos son tontos un poco. Mejor me lo resuelvo yo solito. Colaborar es muy cansado, es muy molesto, mejor juego mi propio juego. Si esto pasa en la familia se desarticula. Nadie puede pensar así en una familia. Aquí se esconde sutilmente el miedo a la colaboración y a la intervención del otro en el juego de la innovación. Es la postura del juego al solitario. Hoy nos gusta jugar al solitario. Yo y yo. Por último, se encuentra dentro de una amplia gama de grises, porque yo estoy agrupándolos para entenderlos, la utopía propia, por ejemplo, del comunismo o el populismo como organización social. Seguro que cualquier coincidencia con la realidad mexicana es simplemente una coincidencia, Hay una mentira de fondo
que canoniza que la sociedad perfecta llegará irremediablemente y fatalmente al margen de la libertad humana. Me viene recuerdo ahora un presidente de un país lejano que en un debate político dijo, muy lejos de aquí, de México, dijo: en cuanto yo entre a la presidencia, se acabará la corrupción. Oiga, pero ¿cómo? Ok, bien, muy interesante su propuesta, pero ¿cómo? Explíquenos. En cuanto yo entre. Ok, pero ¿cómo? Díganos más. No, simplemente la gente ya empezará a no corromperse. Esto público en televisión nacional, ¿no? Es la utopía política. O sea, como si el bien llegara simplemente al margen de la libertad de los demás. Hay una mentira de fondo que canoniza que la sociedad perfecta llegará irremediablemente y fatalmente al margen de la libertad humana. Es la postura del perezoso, ¿no? Como en casa siempre, a veces luego hay que darles un correctivo, ¿no? Pero pues, ¿cómo se va a recoger tu cuarto? Pues se va a recoger, ¿no? Y la cocina y los trastes como por arte de magia, ¿no? Hay gente en casa que piensa que los trastes se lavan solos y va ensuciando, ¿no? Todos los trastes, ¿no? Yo no sé si ustedes viven en otro planeta, ¿no? Pero eso pasa en las familias. Es la utopía. Su lema es: cambiaremos todo para que todo quede igual. O lo que es lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol. La utopía es la apuesta del miedo global a la libertad como futuro y a la energía humana poniendo todas sus esperanzas en el mero devenir histórico idealizante que se consigue inexorablemente a través de un proceso dialéctico. Marx. O sea, la sociedad perfecta llegará. ¿Cómo? Simplemente llegará. O sea, los patrones y proletarios se darán de golpes y la sociedad mejorará. Cualquiera que tenga hijos sabe que uno no pone a sus hijos a pelearse para que resuelvan sus problemas. Lo que hay que hacer es razonar, a ver, tú, y ponerlos en diálogo, no dialécticamente en choque. La ventaja de la desigualdad. Punto número 4 para terminar. Más allá del trilema social en el que nos introduce el miedo y la mentira, se encuentra el mito de la desigualdad, como canal predilecto para conseguir el cambio social y la libertad. Tal mito sostiene que las diferencias son la principal fuente de conflicto y de esclavitud, y por tanto conviene anularlas, pues juegan en contra del beneficio del juego de cada individuo. Eliminar las diferencias. Es la tesis de la libertad se alcanza con igualdad. ¿Cuál es el método para alcanzar la libertad? El crecimiento igualando. Desde este enfoque, es pobre el que no saca partido de sus capacidades. De modo que tanto los que la sociedad llama ricos como los que denomina pobres pueden encuadrarse dentro de un estado lamentable de miseria humana, si esas personas no dan de sí lo que pueden y deben dar. Detrás de esta tesis se esconde un profundo pesimismo antropológico. Pretender el igualitarismo a este nivel es la mayor injusticia, aquella que exige y da por igual a personas desiguales. El igualitarismo es una gran injusticia. Es una gran injusticia porque anula los talentos propios de cada uno. Es parte del reto conseguir descubrir las desigualdades como ventajas. Pero claro, ¿cómo pueden ser ventajas las desigualdades si estamos en un proceso dialéctico? Si consiguiésemos cambiar el chip, la mentalidad, la lógica, por una lógica de colaboración, tus diferencias juegan a mi favor y las mías a favor tuyo. Es la riqueza de un equipo. Cualquiera que monte, esto un empresario lo sabe perfectamente, cualquiera que monte un equipo de trabajo no quiere 5 clones. ¿Qué aportas tú al equipo?
¿Y qué aportas tú al equipo? ¿Y qué aportas? ¿Qué te distingue? Ah, ya tengo a alguien con tu perfil, entonces no. Lo que quiero es que me enriquezcas el equipo. Pasa así en la familia. Cualquier experiencia familiar descubre esto. Cada uno tiene su peculiaridad y su aportación. Desde el bebé recién nacido hasta la abuela anciana. Todo mundo tiene un rol en el juego familiar. Yo, por ejemplo, que vivo en la Ciudad de México, pero soy de Chihuahua y mi esposa es de Aguascalientes, pues estoy discapacitado familiarmente. ¿Qué daría yo por tener a la abuela en mi ciudad? Porque su papel es estratégico en el juego social. Y la tía y el primo. Si todos son hijos, no hay familia. Si todos son padres, no hay familia. Hoy se forman familias con puros padres sin hijos. Y aquello anula el dinamismo social. Pretender el igualitarismo a este nivel es la mayor injusticia, aquella que exige y da por igual a personas desiguales. Si bien todos los hombres deben dar, puesto que son sociales por naturaleza, el dar de cada quien es distinto. Cada quien da de un modo distinto. Los hombres son socialmente desiguales y también son distintos los trabajos en que se emplean. De este modo, se ve que la justicia no es exigir y dar a todos lo mismo, sino en hacerlo de modo que las desigualdades sean ventajosas para todos. Justicia es dar a cada uno lo suyo, pero no lo mismo, que es la mayor de las injusticias. Dar a cada uno lo mismo es la mayor de las injusticias. Es, por ejemplo, el problema de la educación estandarizada, de los grandes exámenes nacionales. Y todos mueven la así, ¿no? Claro, los grandes exámenes nacionales, ¿no? Y lo suyo de cada quien de ninguna manera se reduce a lo económico. Si se cae en esta necedad, la riqueza y la pobreza materiales son inevitables. Rico no se contrapone a pobre y viceversa. La pobreza es una realidad tan humana como la riqueza. Y ambas son duales entre sí, hacen juego. ¿Qué es lo que estimula al hombre a salir de sí? La pobreza. Todos somos en algún sentido pobres y todos somos en algún sentido ricos. Nuestras desigualdades juegan a nuestro favor en un juego social cooperativo. En este sentido, tanto el individualismo como el colectivismo desconocen la realidad de la persona humana, la cual es nativamente coexistencial, abierta al otro. Por eso es posible desde ella la sociedad. Si se tiene a la familia como referencia social, en ella cada uno de los miembros es constitutivamente pobre en algo. Cada uno de los miembros constitutivamente pobre en algo. Y a su vez, rico en otras cualidades. Pero como la clave de la familia es la unión, la pobreza relativa de uno es satisfecha por la riqueza relativa de los otros. De modo que las desigualdades son ventajosas para todos. La justicia, en cambio, es lo inverso. La injusticia, perdón. La situación en que las desigualdades no son ventajosas para todos. Conviene decirlo taxativamente. La igualdad es mental. Repito, la igualdad es mental y no real. No van a encontrar ustedes nada en la realidad. Nada en la realidad es igual a otro, nada. Estas sillas no son iguales. Ninguno aquí obviamente es igual. Uno es igual a uno solo en la mente. Una mesa no es igual a la otra, ni una silla es igual a la otra, más que en la mente. Es decir, la igualdad es matemática. Pero uno es igual a uno solamente en la mente, pero ninguna manzana es igual a otra. No se diga ya las personas entre sí. Por su parte, la pobreza, la debilidad o carencia de recursos es el punto de partida de la existencia humana. Todo hombre nace desvalido
y carente de recursos. Nace en una situación de pobreza, incluso el hijo del hombre más rico del mundo. Todos nacemos pobres. La pobreza es el punto común de partida de la vida humana. Nacemos desnudos e incapaces de alimentarnos. En este sentido, se puede destacar que el proceso de nidificación y crianza del ser humano es al menos de 15 años. Y hoy en día, dada la inmadurez psicológica, llega a alcanzar los 30 años, en el que el hijo vive aún en casa bajo la protección de sus padres. Todos nacemos pobres. Es obvio que esto no pasa con los animales. Así se ve la necesidad de la colaboración, primero en la familia y luego en la sociedad. Valga de ejemplo la antropología de Platón, que a través del mito de Eros, del banquete, propone el crecimiento como clave central de lo humano. Eros es hijo de Penia y de Poros. Penia es la diosa de la escasez, mientras que Poros la de la abundancia. Así Eros es el ser que nace en la pobreza, el hombre nace en la pobreza, pero tiende a la riqueza. El hombre es un viator, un caminante, un peregrino existencial. Crece. Algo similar expone Platón en el mito de los andróginos. Para Platón, la pobreza no tiene un carácter negativo, sino que es el punto de partida del crecimiento. Hoy tenemos, fíjense, vale como anécdota para ir terminando, como para los griegos, crisis, la palabra crisis en griego es estado. ¿Qué es crisis para los griegos? El Estado. Pero no solo el Estado como figura política, sino establecerse. Uno está en crisis cuando se establece. Ese es el problema con la pobreza, el establecimiento. Tal establecimiento conduce a la desesperación. La pobreza, insisto, tiene un carácter positivo. ¿Qué pasa entonces con el subdesarrollo? Conviene aquí desmontar otro mito contemporáneo que raya hoy en dogma de fe: la ley de la oferta y la demanda. Desde un pesimismo antropológico donde el hombre es incapaz de innovación social, se repone la fábula de la zorra y la uva. Como no puedo alcanzar las uvas, entonces digo que al cabo que ni quería, ¿no? Pues eso pasa un poco con la ley de la oferta y la demanda. El empresariado contemporáneo se arruga, se hace cobarde, conformista, por un asunto antropológico que se puede llamar el principio del resultado, o lo que es lo mismo, la cultura del éxito. ¿Cómo alcanzar el éxito? Reduciendo la oferta a la demanda. ¿Por qué hay desarrollo, subdesarrollo? Porque hay una oferta muy débil, muy pobre. Reducimos el riesgo. El empresario se automatiza las demandas del consumidor y pierde su capacidad de introducir novedades en el mercado. Es un empresario mediocre que lo que busca no es la creatividad, el emprendedurismo, la introducción de productos novedosos. Un empresariado que se conforma con ganar dinero e interioriza la mentira de que la utilidad es el fin de la empresa. Como si las empresas solo se hicieran para la utilidad. Voy a tener que terminar. Para terminar, me parece que es importante decir que la existencia humana, la esperanza es el armazón de la existencia humana. Es decir, se vive, se existe en tanto que esperanza. La esperanza lo que indica es el crecimiento personal. Quien se desespera pierde en el juego social. Pero para eso hay que ser capaces de abandonar la propia soledad. Hay que salir en búsqueda del otro, asumir el riesgo. Oye, pero si nadie se está arriesgando, bueno, alguien tiene que empezar ese proceso. De hecho, gracias a Dios, el estado no es tan dramático. La situación no es tan dramática porque la esperanza es lo que está al fondo. Es decir, porque aún encontramos en el otro algún rostro.
sobre todo en la familia. La familia en ese sentido es de las instituciones menos despersonalizadas. Donde uno es como es en la familia. Por eso, una estrategia de combate a la pobreza es sin duda fortalecer primeramente a la familia, en segundo ámbito a los esfuerzos educativos, principalmente a la universidad, porque la universidad tensa y jala todo el esfuerzo educativo, y en tercer plano a los empresarios. Hoy tanto padres de familia como profesores como empresarios están en una situación de abandono, de soledad. Es difícil ser padre de familia hoy. Es difícil emprender el proyecto familiar. Se requiere de arrojo, de valentía. Es difícil ser profesor hoy, sumamente difícil. Lo más fácil es dejarse llevar por el aburrimiento, por la rutina, por la monotonía. Lo fácil no es decir la verdad. La verdad incomoda mucho. Es muy difícil hoy ser empresario, porque el empresariado está muy solo también. Por eso claudica y se va por alternativas fáciles, porque no tiene un soporte jurídico adecuado para arriesgar, y porque también los que trabajamos con el empresario no somos dignos de confianza. Hoy los jóvenes, por ejemplo, son, como dice la canción, mariposas que van de flor en flor. Trabajo contigo 2 años, pero ya estoy pensando que me voy a cambiar a otra empresa y entonces te utilizo. ¿Cómo puede el empresario generar estabilidad, fuerza, solidez para arriesgarse si somos piratas laborales? Si vamos de un sitio a otro sin generar estructura y solidez. Desde lo dicho antes, es posible descubrir la pobreza como oportunidad. Pero eso implica, y me viene a colación, descubrir quién es el prójimo. Con eso termino. Es llamativa la pregunta que se le hace a Jesús en el Evangelio. ¿Y quién es el prójimo? Más allá de cualquier valoración religiosa, el planteamiento es muy interesante. Es decir, que no está claro saber quién es el otro. Y Jesús responde con la parábola del samaritano. Es decir, que hay que salir a buscar al prójimo. El prójimo no está dado. Cuando yo me encuentro con un menesteroso, con un mendigo, lo descubro como prójimo. La pobreza, cuando yo me encuentro con alguien ignorante y puedo darle conocimiento, eso me invita a salir de mí. Me invita a resolver la pobreza. Es decir, que la pobreza es una invitación para mí, para crecer. Y como todos somos pobres en el juego social, en algún sentido, es el camino para encontrar un rostro, para encontrar a alguien, porque me abro a ayudar a la pobreza del otro. La parábola del buen samaritano lo que indica es poner como centro del juego social una palabra muy sencilla: la ayuda. Todos necesitamos ayuda para crecer. El problema de la pobreza, de fondo, es que nos cerramos a la ayuda. Nadie quiere ser ayudado. Y cuando ayudamos, no sabemos cómo ayudar. Muchas gracias.